Buena muchachada, ¿cómo estamos? Vamos a continuar nuestro tema de la Guerra Fría. En este segundo capítulo vamos a empezar a ver las etapas de la Guerra Fría, en concreto la primera etapa, que va de los inicios a la coexistencia pacífica, que coincide con la muerte de Stalin. Habíamos comentado que Guerra Fría es un término muy similar al de paz armada. Se trata de una contradicción aparente. Paz, en la misma frase que armada, es contrapuesto, pero realmente hace referencia a un momento de tensión en el que diferentes bandos que van a luchar en la Primera Guerra Mundial se están preparando para la guerra. En la Guerra Fría también encontramos dos bandos que comienzan a enfrentarse después de la Segunda Guerra Mundial. Se producen guerras civiles, conflictos bélicos, guerras, momentos de máxima tensión derivados de este enfrentamiento entre estos dos bloques, pero nunca se llega a una confrontación declarada a nivel mundial. Entre los dos bandos, las relaciones intentan ser diplomáticas y distendidas. Vamos a hacer un breve repaso de lo que ocurrió inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la URSS, antiguos aliados contra el fascismo, se declaran enemigos. Representaban las dos grandes opciones ideológicas del mundo, el capitalismo por un lado y el comunismo por otro. A partir de este momento, el mundo se va a dividir en dos bloques, que ya estuvimos analizando en el anterior capítulo, separados por la cortina de hierro o el telón de acero, término que había sido acuñado por Churchill. Los soviéticos, la URSS, defendían tener un régimen democrático, aunque no era cierto, porque era un régimen de partido único, que habíamos estudiado como un ejemplo de totalitarismo, al igual que el fascismo y que el nazismo. Era un sistema de partido único en el que estaban prohibidos los partidos de oposición, la separación de poderes es solo formal y las libertades individuales no existen porque se prohíbe cualquier tipo de oposición al gobierno. Y era un sistema de control de la sociedad. ¡Que se cuece ahí fuera! También Estados Unidos defendía que tenía un sistema democrático, un sistema de libertades para todos los seres humanos que se basaba en la igualdad de oportunidades, pero esto tampoco era así. En Estados Unidos existían las llamadas leyes de Jim Crow, que eran unas leyes estatales y locales que se dieron en Estados Unidos y que consistían en la segregación racial en todas las instalaciones públicas con el lema separados pero iguales. Se aplicaban sobre afroamericanos y también sobre grupos étnicos no blancos. Sufrieron desventajas económicas, educativas y sociales, sobre todo en el sur. En el norte lo que había eran sobre todo guetos. Las personas de raza negra tenían diferentes entradas para los cines, diferentes lugares para entrar a ciertos locales y, por poner otro ejemplo, también tenían que ceder el asiento a personas blancas en el autobús. Supongo que conocéis el caso de Rosa Parks, que en 1955 se negó a dar su asiento a un hombre blanco. A partir de este momento se inició una lucha liderada por Martin Luther King, encaminada a lograr los derechos también para aquellos que no eran de raza blanca. También en la época de la Guerra Fría en Estados Unidos se dio lo que se conoce como el macartismo. En el paraíso de las libertades se atentaba contra la libertad de pensamiento. El senador republicano McCarthy lideró una feroz campaña de persecución a intelectuales, artistas, militares, acusados de simpatizar con el comunismo. En 1946, McCarthy es elegido senador como un héroe de guerra, apoyado por documentos que algunos argumentan fueron falsos. La Guerra Fría entre los años 40 y 50 fue una época de represión en Estados Unidos, en la que se vieron amenazadas las libertades civiles. En un esfuerzo enérgico por descubrir actividades de espionaje y para luchar contra la amenaza del comunismo, el gobierno estadounidense inició varios programas que llevaron a un clima de terror y persecución de ideas. Las acusaciones surgían de manera infundada, es decir, que tampoco tenían muchas pruebas. Fue una época de cacería de brujas, que el dramaturgo Arthur Miller reflejó en su novela llamada Las brujas de Salem. En la lista negra de McCarthy estuvieron Bertolt Brecht, poeta y dramaturgo, Orson Welles, que fue el protagonista de Ciudadano Kane, director de cine, Charles Chaplin, por la empatía que sentía por los trabajadores, por los mendigos. El físico Einstein, que conoceréis por la teoría de la relatividad, también estuvo en la lista negra de este señor. El triunfo de la ideología de uno de los dos bloques implicaría la desaparición del otro. Las grandes potencias que se encontraban al frente de ellos, que eran Estados Unidos y la URSS, tenían un proyecto de expansión, de ir sumando a su causa al mayor número de países posible. Tengo que hacer una llamada urgente. Sí, hola. ¿Es la señora sí. Blasa, agente 86 años? Sí. Sí, la misma que viste calza. Hola, mire. Necesito que haga una misión urgente. Diga, Resulta mande. que hay por ahí una hippie, una artista de Sí. esas que le da por pensar por sí misma,
que está hablando de nosotros, está hablando de la URSS. Le está contando cosas a sus alumnos de cuarto de la ESO. Ay, señor. Necesito que pinche sus teléfonos, todos sus teléfonos, que inserte micrófonos ocultos y rastree todas sus entradas y salidas. ¿Vale? A la orden, sí, sí, a la orden. Estupendo, estupendo. Bueno, hasta pronto, camarada Blasa. Confiamos Vale, en adiós. usted. Adiós. Adiós. Tengo que hacer una llamada. Hola, sí. Sí, aquí al perro. Habla Blasa, superagente secreto 86 años, ¿sí? Seña Blasa, hola. Hola, me han informado de que hay por ahí una hippie de esas que van haciendo apología de la paz. Es muy peligrosa y muy sospechosa. Necesitamos que inserten micrófonos ocultos en toda su casa Sí, sí, sí. y que monitoricen todos sus movimientos. Claro que sí. ¿Sí? Lo hará, ¿no? A la orden. Estupendo. A continuación vamos a pasar a hablar de la guerra civil griega. Grecia, según la división de la Conferencia de Yalta, pertenecía al bloque capitalista, pero en 1946, y ante el temor al triunfo de las guerrillas comunistas, las fuerzas británicas intervinieron para frenar su avance. Truman envió barcos de guerra al Mediterráneo Oriental para mostrar su determinación de defender la zona e impedir que Grecia pasara a pertenecer al bloque oriental. Fue un conflicto entre partidarios del monarca Jorge II y sectores comunistas. Tuvo mucha repercusión internacional y se considera uno de los primeros conflictos de la Guerra Fría por la implicación de la URSS y de Estados Unidos. En este caso fue el sector favorable a Estados Unidos el que ganó. Los Estados Unidos colocaron bases militares en Europa para asegurar su zona. Vamos a ver qué pasa en Alemania. Este país había quedado dividido, tras la Segunda Guerra Mundial, en 4 zonas de ocupación militar controladas por los vencedores, es decir, soviéticos, estadounidenses, británicos y franceses. En 1948, los aliados acordaron unir sus zonas, separarse de la zona soviética y crear un sistema monetario común. La capital, Berlín, estaba repartida en 4 zonas de ocupación. Se encontraba en territorio soviético. La URSS contrarrestó el vacío que le hicieron los aliados, cerrando fronteras y ejerciendo un bloqueo comercial a la parte occidental sobre Berlín. El bloqueo de Berlín duró un año. Es decir, que la URSS, cuando vio que Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia cogían su parte de Alemania y hacían un bloque unido y separado de los soviéticos con moneda común, los soviéticos le hacen también un bloqueo a Berlín, porque Berlín a su vez también estaba repartida entre todos los aliados y la URSS. El bloqueo de Berlín duró un año y en respuesta Estados Unidos estableció un puente aéreo ininterrumpido para abastecer la zona oeste de la ciudad. Tras esto se crea la República Federal Alemana, con capital en Bonn, en mayo de 1949. Ante esto, los soviéticos respondieron creando la República Democrática Alemana, con capital en Berlín Oriental, en octubre del 49. De este modo, se consolidó la división entre el bloque occidental y el oriental, que Churchill llamó telón de acero. El final de la Guerra Civil en China. Desde 1927 se había librado en China una guerra civil en la que se enfrentaron 2 bandos. Por una parte el Kuomintang, o Partido Nacionalista Chino, liderado por Chiang Kai-shek, y el Partido Comunista Chino. En 1949, el Partido Comunista Chino tomó el poder y su líder Mao Zedong proclamó la República Popular China. A continuación vamos a ver el último de los conflictos de esta primera etapa, la Guerra de Corea. La península de Corea, que es como una especie de apéndice, una península, estaba ocupada por Japón durante la Segunda Guerra Mundial y tras la Segunda Guerra Mundial se divide en 2 zonas separadas por el paralelo 38. La zona norte es ocupada por tropas soviéticas y la zona sur por tropas de Estados Unidos. En 1948 se habían establecido ya 2 estados, la República Popular de Corea, con gobierno comunista en el norte, y la Corea del Sur, con gobierno nacionalista prooccidental. Ni las 2 grandes potencias, ni tampoco la ONU consiguieron la unificación de las 2 Coreas. Es decir, que quedaron separadas, eran irreconciliables. Entre los 2 estados existió desde el principio una fuerte tensión. Los 2 aspiraban a englobar al otro. La proclamación de la República Popular China en octubre de 1949 contribuyó a aumentar la tensión, y en junio de 1950 los norcoreanos, animados por Stalin, invaden el sur sobrepasando el paralelo 38. La ONU condenó la invasión. El Consejo de Seguridad, posiblemente gracias a la ausencia del representante soviético en este momento,
que hubiese vetado la decisión, autoriza a Estados Unidos a organizar la intervención en Corea bajo la bandera de la ONU. Llaman a los cascos azules para intervenir. Las tropas formadas recorren los territorios ocupados, pero sobrepasan a su vez hacia el norte el paralelo 38, es decir, tanto los del norte como los del sur sobrepasan la línea roja, paralelo 38. Esta acción provocó la intervención de China a favor de los norcoreanos. Van a defender a los norcoreanos porque son comunistas como China, la República Popular China. El conflicto se agravó extraordinariamente a partir de este momento. Los americanos llegaron a pensar en la utilización de armas atómicas. En concreto, se le ocurrió al general MacArthur, que sería un poco después destituido. El hacer estallar la bomba atómica en China habría significado la Tercera Guerra Mundial, porque el bloque comunista ya tenía también la bomba atómica y habría sido su contraataque. Habría supuesto seguramente el fin de la raza humana. Los chinos norcoreanos ocuparon a su vez parte de Corea del Sur. Las tropas de la ONU y USA lograron finalmente establecer la frontera del paralelo y se llegó al armisticio en 1951. Pero las hostilidades continuaron 2 años después, muriendo muchísimos coreanos y chinos, en concreto 6 millones de personas. En 1953 se establece en Panmunjom, donde se firma el armisticio, una nueva división siempre en torno al paralelo 38. Japón, que había sido enemigo de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, pasa a ser un preciado aliado para la lucha contra el comunismo. Esta división de Corea perdura hasta hoy. Corea del Norte es comunista y está gobernada por un dictador, Kim Jong-un, que habréis visto en la tele, en las noticias alguna vez. En Corea del Sur hay un sistema democrático y una economía de mercado, y su presidente es actualmente Moon Jae-in. Bueno, y por último aquí tenemos a Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte. Hasta el próximo vídeo, chicos. Adiós. Sí, directora de la CIA, sí. Aquí Blasa, la superagente secreto, 86 años. Llamo para hacer el primer informe sobre la profe hippie. Sí, opone a caldo, atajo parejo. No deja títere con cabeza, sí. Ahí vamos, sí, sí. Se conoce que hace de abogado del diablo. Esto es lo que hay. Seguiremos informando. ¡Hala, adiós!